proceso químico o reacción química se produce una profunda alteración de la materia. Por eso las reacciones químicas son procesos en los que los átomos rompen sus enlaces dando lugar a sustancias diferentes. Es decir, vamos a partir de unos reactivos para obtener unos productos, obteniéndose sustancias completamente diferentes. Hoy vamos a hablar de una de esas reacciones químicas, de la reacción de combustión del metano. Lo vamos a explicar por completo. Vamos a ver qué cambia y qué se mantiene en esa reacción, los usos, cómo se produce esta reacción. Bueno, va a ser un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y te puedes suscribir al canal de manera gratuita. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo en el que vamos a explicar la reacción de combustión del metano. Toma nota, que comenzamos. Hoy vamos a hablar de la reacción de combustión del metano. Las reacciones de combustión son reacciones que se producen en presencia de oxígeno, en las que un elemento se combina con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Esta reacción es una reacción exotérmica, es decir, se va a producir calor en ella. Y vamos a ver que el metano es un hidrocarburo, el alcano más sencillo. Además, también su fórmula química es CH4 y es tetrahidruro de carbono. En este elemento se combina un carbono con 4 hidrógenos mediante enlaces covalentes. Este metano se va a combinar con oxígeno. El oxígeno es una molécula diatómica. Bueno, pues el metano es un gas incoloro, inodoro, inflamable, que va a tener, se va a producir de manera natural por descomposición de la materia orgánica en la naturaleza. También el ganado es una fuente de producción del metano y se desprende también del gas del petróleo y del crisú en las minas. Hoy vamos a ver la reacción de combustión del metano y, como hemos explicado al principio, las reacciones químicas son procesos en los que hay una profunda transformación de las sustancias. Se van a romper unos enlaces para formarse unas sustancias nuevas. Reaccionarán aquí una molécula de metano con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Pero las reacciones químicas tienen que estar ajustadas, es decir, tiene que haber el mismo número de átomos en los reactivos de cada elemento que en los productos. Entonces, vamos a ajustar primero esta reacción para poderla ya explicar, y vamos a ver que en esta reacción va a intervenir por un lado carbono, por otro lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. En los productos de carbono vamos a tener aquí un carbono, en los reactivos aquí hay un carbono, con lo cual en principio carbonos tenemos los mismos, está ajustada. Ahora vamos a ver oxígenos, hidrógenos. En los reactivos, en los productos tenemos 2, en los reactivos tenemos 4. Luego aquí ya vemos que no hay los mismos. Aquí 4 hidrógenos, aquí 2. Y de oxígeno aquí tenemos 2. Y aquí vamos a tener 2 y 1 de aquí 3. Entonces vamos a ver que esta reacción hay que ajustarla. Para poder ajustarla, pues vamos a ver que el carbono le tenemos ajustado. Vemos aquí que tenemos un carbono y un carbono. Pero los hidrógenos aquí tendríamos 4 y aquí tendríamos 2. Vamos a ajustar antes el hidrógeno, puesto que el elemento que está solo es el oxígeno, será más fácil luego de ajustar. Así que, como tenemos aquí 4 hidrógenos y aquí habría 2, pues si colocamos aquí un 2 delante, ya vamos a tener 2 y 2, 4. Es decir, este 2 ya no va a ser un 2 y va a ser 4. Así que ya tendríamos ajustados 4 hidrógenos en los reactivos y 4 en los productos. Y ahora el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos vamos a tener aquí? En este lado habrá 2 y aquí habrá 2 de aquí y 2 de aquí. Es decir, ahora vamos a tener 4. Entonces, para ajustarlos, que aquí tenemos 4, pues bastará con poner aquí un 2 y esta reacción química ya estaría ajustada. Pero para que veáis cómo sería esta ruptura de enlaces, lo vamos a hacer ahora con el modelo de bolas y os voy a representar esta reacción química que se ve de una manera muy sencilla. Si tenemos el metano, que está formado por un carbono central, es decir, vamos a tener un átomo central de carbono y 4 hidrógenos alrededor, pues vamos a dibujar los 4 hidrógenos alrededor. Este sería el metano. A este metano le vamos a sumar
2 moléculas de O2, o sea que vamos a tener una molécula y otra molécula. Este sería un O2 y aquí tendríamos un O2. Y aquí tendríamos el metano, que sería CH4. Vale, pues ahora esto nos va a dar, cuando estas moléculas rompan sus enlaces, choquen, se producen una serie de choques eficaces, se alcanza esa energía de activación, se rompen unos enlaces y se consiguen otros, obteniéndose sustancias diferentes. Ahora ya vamos a tener dióxido de carbono, que es CO2, es decir, ahora vamos a tener el átomo de carbono aquí, un carbono con 2 oxígenos, 1 y 2, más, este sería el CO2, y ahora vamos a tener aquí 2 moléculas de agua, que van a tener 2 hidrógenos y un oxígeno, oxígeno central y oxígeno central en cada molécula, y ahora 2 hidrógenos. El hidrógeno sería así, 1 y 2 y 1 y 2. Esto sería una molécula de agua y esto sería la otra. ¿Qué ha ocurrido? Pues que vamos a tener los mismos átomos de cada uno de los elementos a ambos lados. Aquí tenemos 4 hidrógenos y aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos un carbono y aquí también tenemos un carbono. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Con este modelo de bolas se ve claramente que hay los mismos átomos en los reactivos que en los productos, pero se han organizado de otra forma, se han roto unos enlaces y se han formado unas sustancias completamente diferentes. Bueno, entonces vamos a ver cuántas moléculas, para ver en una reacción qué se conserva y qué cambia, lo vamos a ver con este cuadro que yo os he hecho aquí. Vamos a ver los reactivos. ¿Cuántas moléculas tenemos? Pues vamos a tener una molécula de metano. Y aquí va a haber 2 moléculas de oxígeno. Luego el número total de moléculas va a ser 2 y una 3 moléculas. Vamos a ver ahora qué va a ocurrir en los productos. Tenemos una molécula de CO2 y 2 moléculas de agua. En total 3 moléculas. Aquí en esta reacción se ha conservado el número de moléculas, aunque no siempre se conserva. Aquí en esta reacción el número de moléculas se ha conservado. Ahora vamos a comprobar lo de los átomos. Átomos de carbono, tenemos aquí, de carbono vamos a tener aquí un átomo. De oxígeno, o sea, de hidrógeno vamos a tener 4 átomos. Y de oxígeno vamos a tener 2 por 2, 4. De oxígeno vamos a tener 4 átomos. Entonces, el total de átomos que vamos a tener son 4, 4 y 8 y 1, 9. 9 átomos en los reactivos. Ahora vamos a ver los átomos de los productos. De carbono tenemos aquí un átomo. De oxígeno vamos a tener de aquí 2 y de aquí 2, es decir, 4 átomos. Porque este 2 afecta también al oxígeno. Y de hidrógeno vamos a tener 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces, 4, 4 y 8 y 1, 9. 9 átomos. Entonces, aquí que vemos que en esta reacción 9 átomos en los reactivos, 9 átomos en los productos. O sea, que aquí se va a conservar el número de átomos. ¿Qué va a cambiar en este caso? Pues va a cambiar las fórmulas de las sustancias, porque aquí vemos que tenemos metano y la molécula diatómica de oxígeno, aquí CO2 y agua. Entonces cambian las fórmulas de los compuestos. Vamos a ver ahora qué ocurre con la masa. Aquí os he dejado la masa atómica del oxígeno, del hidrógeno, del carbono. Vamos a hacer las masas moleculares de cada uno de estos compuestos que tenemos aquí. Aquí tenemos que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar 1 mol de CO2 más 2 moles de agua. El concepto de mol, arriba os dejo un enlace para que podáis estudiarlo, porque luego a la hora de trabajar las reacciones químicas pues debéis entenderlo. Cuando tenemos el metano, para hacer la masa molecular del metano, vamos a tener un carbono y 4 hidrógenos. El carbono, su
masa atómica es 12, y del hidrógeno, que hay 4, sería igual a 4 porque el hidrógeno tiene de masa atómica 1. Entonces, son 12 y 4 por 1, 4 serían 4. 12 y 4 son 16 gramos lo que tendríamos que necesitar en esta reacción de metano. Ahora, este sería en cuanto al metano. Ahora vamos a hacer lo mismo con el oxígeno. Vamos a tener 2 moles de O2. Entonces va a ser 2 por el oxígeno, a su vez son O2. Entonces el oxígeno tiene 16, pues son 2 por 2 y por 16. 16 por 2, 32 por 2, esto sería igual a 64 gramos de O2. Luego en esta reacción ya vamos a saber lo que vamos a utilizar, qué cantidad se va a utilizar en esta reacción química entre el metano y el oxígeno. Vamos a poder saber la masa de los reactivos, porque va a ser 16 más 64. 16 gramos de metano, de CH4, más 64 gramos de oxígeno. Entonces esto nos va a dar 80 gramos. Va a ser la masa de los reactivos. Ahora veamos de los productos. Si tenemos aquí CO2, pues vamos a tener un carbono, que el carbono va a tener 12 y 2 oxígenos. Del oxígeno va a ser 2 por 16, que es el oxígeno, que son 32. 32 más 12, que van a ser 44. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el agua. En el agua tenemos 2 moles de agua. Vamos a hacer la del agua y lo vamos a multiplicar por 2. En el agua son hidrógeno, que tiene 2, que sería 2 por el hidrógeno, que es 1, y oxígeno, que tiene, el oxígeno son 16. Estos son 2 y estos son 16. 16 y 2 son 18. Pero vemos que tenemos 2 moles de agua. O sea que va a ser 18 por 2, que van a ser 36 gramos de agua. Entonces, si ahora colocamos la masa de los productos, pues vamos a tener 44 gramos de CO2 más 36 gramos de agua. Entonces, 44 más 36 nos va a dar 80. 80 gramos, que va a ser la masa de los reactivos, o sea, de los productos. 80 gramos va a ser la masa de los productos, con lo cual la masa, cuando hemos visto que se conservaba y que cambiaba en una reacción química, pues en esta reacción química, como vemos y como en todas las reacciones, la masa se conserva. Esa es la ley del Lavoisier, la ley de la conservación de la masa, que dice que la masa de los reactivos será igual a la masa de los productos. Es decir, que en una reacción química la masa se conserva. Bueno, pues en este vídeo hemos hablado sobre la reacción de combustión del metano. A continuación terminamos con un resumen final sobre las reacciones químicas. Reacciones químicas. Cambios físicos y cambios químicos. A diario observamos transformaciones que se dan en la naturaleza a nuestro alrededor. Cambios físicos y cambios químicos. En los cambios físicos no tiene lugar un cambio en la estructura de las sustancias que intervienen. Los materiales siguen siendo los mismos, solo ha cambiado posición, forma, etc. y suelen ser cambios reversibles. Algunos ejemplos de cambios físicos son los cambios de estado, la deformación, la fragmentación o el cambio de posición. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, tiene lugar una transformación en la estructura de las sustancias que intervienen. Al cambiar la estructura interna, se obtienen sustancias diferentes. Son cambios más profundos que los cambios físicos y no son cambios reversibles.
Ejemplos de cambios químicos serían la combustión, oxidación y putrefacción, las explosiones o los fuegos artificiales. Hoy hemos hablado de las leyes ponderales, la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa y la ley de Proust o ley de las proporciones constantes. En la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y habla de que en toda reacción química que tenga lugar en un sistema cerrado, la masa se conserva. Así, si hablamos de reactivos y productos, en el ejemplo que se ha visto, el carbono reaccionaba con oxígeno para dar dióxido de carbono. Las sustancias iniciales se llaman reactivos y a las finales productos. La suma de las masas de los reactivos sería igual a la suma de las masas de los productos según esta ley de Lavoisier. La ley de las proporciones constantes o ley de Proust habla de que cuando dos elementos se combinan para obtener un compuesto, lo hacen siempre en una proporción de masas definida y constante. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a la reacción de combustión del metano. Arriba te voy a dejar un enlace donde tienes el tema completo de reacciones químicas y también al final lo puedes ver. Si el vídeo te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.